Hoy es viernes 29 de marzo del año 2024. Este es el audiovideo número 78 con el tema de las trompetas, _28. El Cordero de la Pascua es Jesús. Entre las naciones hoy celebran la Pascua. Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5, versículo 7. No hablo de religión, solo comento lo que está escrito en la Biblia. Si creemos en el Hijo de Dios y le obedecemos, Dios nos da la vida eterna. Somos linaje de Dios, pueblo adquirido por Dios. Este será el comentario. Voy a leer en el libro de Zacarías, el capítulo 3, versículos del 8 al 10. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Josué y los varones son simbólicos. La profecía manifiesta que Jehová traerá a su siervo el renuevo. Ahora voy a leer en el libro de Zacarías, capítulo 6, los versículos del 9 al 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Heldaí, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y hablará, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros,
y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. El renuevo es Jesús. Sigue edificando el templo de Dios. Con esta profecía, el Espíritu de Jesús nos manifiesta y nos revela simbólicamente lo que sucederá si oímos y obedecemos al Hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Romanos 8:17. En Zacarías 3:9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Este pasaje de la piedra se halla en el libro de Josué, capítulo 24, versículos del 19 al 27. Solo voy a leer Josué, capítulo 24, versículo 27. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Pedro manifiesta que la piedra es Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 4 al 9. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los 7 ojos son de Jehová. Voy a leer Zacarías capítulo 4, versículos del 8 al 10. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. La piedra es única. Los 7 ojos de Jehová son los mismos 7 ojos que trae el Cordero, y son los 7 espíritus de Dios.
Voy a leer Apocalipsis capítulo 5, los versículos 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Enviados por toda la tierra. El Cordero es Jesús. Juan 1, 29 y 36. Juan capítulo 1, versículos 29 y 36. Voy a leer el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús también es el Cordero de la Pascua, el Cordero inmolado. Estos 7 ojos nos revelan y nos manifiestan que Jesús es Jehová. Los 7 espíritus de Dios, que son los 7 espíritus de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, se revelan y se manifiestan a Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 18. Voy a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, para comprender de qué manera el ángel de Jesucristo nos revela y nos manifiesta las cosas. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así como por medio del ángel de Jesucristo es revelado y manifestado a Juan las cosas que deben suceder pronto, así Jesús envía su ángel a nosotros para que nos dé testimonio de estas cosas. El reino de Dios, espiritualmente hablando, está entre las iglesias, entre nosotros. Los espíritus son 7. Hay uno en cada iglesia. Las iglesias son 7. Los espíritus son ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Si tenemos la sangre del Cordero, debemos estar espiritualmente en una de las 7 iglesias. Voy a leer Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Voy a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea
gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo dice a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El libro de Apocalipsis da testimonio de las profecías. Ya tenemos conocimiento que Jehová es Jesús. Regreso a Zacarías capítulo 6, versículo 12. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. El renuevo es otro de los nombres de Jesús. Él mismo se identifica con él. Apocalipsis 22:16. Yo soy la raíz y el linaje de David. La genealogía de Jesucristo se manifiesta en el libro de Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16. La genealogía en relación a la carne. Voy a leer Isaías capítulo 11, los versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaí engendró al rey David. Mateo 1, versículo 6. La raíz de David se manifiesta también en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Apocalipsis 22:16. En el libro de Isaías capítulo 4, versículo 2. Y en Jeremías capítulo 23, versículo 5. Lo voy a leer. Jeremías 23:5. En el audiovideo anterior dije Jehová 23:5. Es Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Voy a leer lo que dice de Jesús el ángel Gabriel a la Virgen María. Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Las salidas de Jesús son desde la eternidad. En cuanto a la genealogía, Jesús es descendiente de la casa de David. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y Mateo
capítulo 1, versículo 1. En cuanto al linaje, Jesús es la simiente. Voy a leer Mateo 22, versículos del 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús tiene las dos genealogías, la humana y la divina. Sigue en la página Jesús tiene las dos genealogías, la humana y la divina. Voy a leer el pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entre paréntesis, también se menciona en Hechos, capítulo 3, versículos 25. La simiente de Abraham es Cristo. Voy a leer Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Dios es Cristo. Voy a leer Primera de Juan 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Somos engendrados por Dios. Después de que recibimos por fe la sangre de Jesús en el corazón, Dios envía el Espíritu de Jesucristo a darnos vida. Nacemos de Dios. Cristo es el Espíritu de Dios que nos da vida. Cristo es el Espíritu vivificante. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. El Espíritu que nos da la nueva vida. Voy a leer Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Somos linaje bendito de Dios. Isaías capítulo 61, versículo 9. Isaías capítulo 65, versículo 23. El linaje de Dios fue adquirido con sangre. Voy a leer Hechos capítulo 17, versículos del 24 al 31. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por medio de la sangre de Cristo somos linaje de Dios. Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora voy a leer en el libro de Juan, capítulo 3, los versículos del 13 al 21. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús, Hijo unigénito. La raíz de la palabra unigénito es gene, la genealogía divina. Dios engendró a Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Y Salmos capítulo 2, versículo 7. Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 8, versículo 20. Los hijos de Dios, entre paréntesis, hermanos de Cristo,
participaron de la carne. Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 18. Así Jesús, al participar de la carne, se designa a sí mismo como hijo de hombre. Es el nombre racial que lleva en su carácter de hombre. Es el ejemplo a seguir. El Espíritu Santo de Dios engendró a Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, lo voy a leer. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero Jesús nació como nacen sus hermanos en la carne. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, pero también es el primogénito Hijo de Dios, el primero en nacer en la segunda creación como Hijo de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El concepto de Dios es Jesús mientras estuvo en la tierra. Nuestra meta es llegar a ser como Él, al ser parte del linaje de Dios, de la raza divina, como hijos de Dios. Voy a leer Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo de Dios, como está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24, que ya leí. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en nuestro cuerpo. Hebreos capítulo 3, versículo 6, donde Cristo ministra la casa de Dios, casa la cual somos nosotros. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, donde Cristo ministra. En la nueva creación, en la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2. Los voy a leer. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En la nueva Jerusalén no hay templo. Voy a leer Apocalipsis 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En la nueva creación, la casa de Dios es el tabernáculo, alfa y omega, principio y fin. Voy a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El Cordero de la Pascua, el Cordero inmolado, es Jesús. Si Dios lo permite, en el siguiente audio video comentaré cómo el renuevo de Jehová sigue edificando el templo. Si quieres
ser una piedra en ese templo, en la casa de Dios. Si no has pedido a Dios que con la sangre de Jesús cubra tu corazón, hazlo ahora en tu mente, donde quiera que estés. Así es la Pascua de Dios y se celebra una sola vez. Si Dios quiere, también comentaré más de esto. Que Dios nos cuide.